garantiza que regrese toda la migración a Venezuela es la revolución bolivariana. Quien garantiza la paz, la estabilidad y la recuperación de Venezuela somos nosotros. Y aquí están regresando, pues. A un país en paz regresan. A un país en franca situación de reconstrucción, recuperación y mejoría. A un país libre, donde nadie los va a discriminar ni a dañar. Así que bueno, que se cumpla el protocolo. No hemos visto el aterrizaje del segundo avión, que se cumpla el protocolo, Diosdado, completo, de chequeo, rechequeo, y sigamos avanzando. El plan Vuelta a la Patria es un plan integral que lo convertí en misión Vuelta a la Patria, y seguiremos. Saben las madres y las abuelas, que son las que más han llorado y sufrido, que nosotros somos la garantía completa de la reunificación amorosa de la familia venezolana. Para ellos, esa derecha fascista, hablaban de 8 millones de migrantes. O sea, casi que Venezuela quedó vacía, porque era un negocio. Por cada migrante pedían plata a la USAID. Se enriquecieron como coyotes y se enriquecieron con supuestas ayudas humanitarias. Lo que estoy diciendo es completamente cierto y lo vengo denunciando desde el 2017. Hace 8 años lo vengo denunciando. Era un gran negocio y sigue siendo un gran negocio de los coyotes, de las mafias. Cuando hablamos de coyotes, las mafias, de trata de personas. Entonces, todas esas mafias hay que desmantelarlas. Y tenemos que ir a un nivel de cooperación, de inteligencia, y nivel de cooperación policial al más alto nivel. Así se lo plantea el embajador Richard Grenell, representante y enviado del presidente Trump, y así lo vamos a plantear a todos los gobiernos de México hasta Colombia, para desmantelar las bandas de trata de personas, los coyotes criminales. Bienvenidos a La Balanza. Hoy, como siempre, estamos con una invitada muy especial. Se trata de una gran filósofa, historiadora, nuestra querida Carmen Bohórquez, que nos acompaña el día de hoy. Pues abrimos, doctora, con el presidente Nicolás Maduro, ayer precisamente comentando lo que ha sido dentro de la misión Vuelta a la Patria, lo que ha sido el producto del diálogo con Estados Unidos en relación a cuál es el tratamiento que se debe dar a los migrantes. Habíamos visto como en otras circunstancias Estados Unidos violando el derecho internacional, violando las convenciones sobre refugiados, sobre migrantes, pues decidió deportar incluso esposados de manos y pies a una cantidad de personas que estaban haciendo vida en Estados Unidos y que fueron enviados a sus países como criminales, solo por el hecho de haber migrado. Sabiendo además que las migraciones, la mayoría son de tipo económicas y están vinculadas a situaciones que han sido generadas por el primer mundo. Exactamente. Lo que llaman el primer mundo, ocasionados por Europa, por Estados Unidos y los países del sur. Entonces, digamos que generan la situación de caos, de inestabilidad económica, y luego no admiten la posibilidad de recibir a los migrantes que huyen de las condiciones que generaron. En Venezuela fue igual. Generaron la guerra económica, generaron el bloqueo criminal contra Venezuela. Muchas personas, muchos familiares de nosotros tuvieron que ir a otros países buscando alternativas, sobre todo en los momentos más difíciles, que fue la gran migración, el momento de la gran migración, digámoslo así. Pero por circunstancias que fueron ocasionadas por esos mismos que hoy los deportan de vuelta a sus países, en este caso a Venezuela. Pero la amorosa Venezuela bolivariana los recibe como hijos de la patria, con el protocolo que se debe seguir, evaluando psicológicamente, haciendo un estudio de las condiciones que tenían cada uno de ellos. En este momento veo que solamente han traído hombres, que en los primeros vuelos
de este diálogo que tuvo el presidente con el enviado especial del presidente Trump. Y bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos una patria que recibe en condiciones muy distintas porque hemos superado el bloqueo. Bastante. Entonces, ¿qué opinión como filósofa, como historiadora, amerita esta situación? O sea, Venezuela sigue siendo la república bolivariana que reconoce como centro de toda nuestra política al ser humano, a la familia. Y esta ha sido una de las muestras de, digamos, de esta espiritualidad bolivariana. Pues sí, fíjate, Venezuela desde siempre, siempre consideró que la patria es toda nuestra América. Desde los orígenes, desde que comienzan los movimientos de independencia, siempre se pensó en colectivo, en liberar toda la patria ocupada por España en aquel momento. Por lo tanto, nosotros hemos crecido con ese sentimiento. Aquí se le ha dado albergues, refugio a todas las personas que han podido venir de cualquier parte del mundo. Y sobre todo, aquí se ha recibido a nuestros hermanos latinoamericanos, porque siempre los hemos pensado como hermanos. Nunca habíamos vivido una situación contraria, de que fuese de aquí que saliera una larga emigración hacia otros países. Es decir, que en nuestros genes no está el emigrar. Eso fue provocado buscando objetivos políticos, buscando objetivos económicos, etc. Y ahí se juntó la avaricia de alguna oposición aquí en Venezuela que no podían permitir que el poder se distribuyera entre el pueblo y las intenciones siempre colonialistas de Estados Unidos. Eso tampoco lo podemos olvidar, desde Monroe hasta el presente. Entonces, esas dos cosas confluyeron y el hecho de que aquí hubiese un gobierno de izquierda les dio la excusa. Hay que acabar con eso porque es el comunismo. Y el comunismo ya ellos se han encargado también de tratar de desprestigiarlo al máximo. Entonces, todo eso confirmó todo ese esquema bajo el cual se lanzó este incentivo de que las personas se fueran. Al llegar el COVID, eso reforzó todavía más. Entonces, estos venezolanos que están regresando, que ahorita no es el gobierno el que está escogiendo quién regresa. En los aviones tengo entendido que salieron del Paso, de Texas, en toda la frontera con México. Es lo que los Estados Unidos está enviando. Así es. Todavía hay, y entonces allí puede venir, por supuesto, pueden ellos mandar personas que puedan estar ligadas a algún delito. Eso pudiera ser, pero es lo que está revisando el gobierno y por eso lo está. Pero la mayor parte se les veía en la cara. El que levantaba los brazos, llegué otra vez a mi patria. El que sonreía, esos están felices de haber salido de esa trampa mortal que significa ese mensaje de los Estados Unidos de que son el único país libre y el único país próspero del mundo. Por primera vez vivimos esa etapa y espero que esta sea de verdad la última. Entonces, Bueno, nosotros estamos convencidos de que esa etapa ya pasó, viene lo nuevo, el nuevo es el retorno. Ya han habido cantidad de venezolanos que han retornado al país. Bastante. No solamente con el plan Vuelta a la Patria. Claro, en algunos países, pues, digamos que se ha detenido un poco por la ruptura de relaciones diplomáticas, precisamente por el abuso de algunos vecinos que han intentado interferir en la política venezolana. Pero ciertamente sigue llegando hijos de la patria que vuelven a una Venezuela que se encuentra en paz, se encuentra próspera. Tenemos el índice más alto económico de PIB del año en toda la región. O sea, estamos demostrándole al mundo que lejos de habernos hecho daño, nos hicieron daño un tiempo con el bloqueo, pero lejos de asfixiarnos, lograron que sacáramos lo mejor de nosotros. Por supuesto. Y lo mejor de nosotros incluye el recibimiento amoroso de todos los que vuelven. Doctora, estaba hablando usted de
de esa mirada que hay contra digamos que los proyectos de tipo izquierda, comunistas y tal. Pero esto no es nuevo No, en para nuestra nada, América. para O sea, nada. nosotros no se hablaba de comunismo en los tiempos de Bolívar, pero sí se hablaba de un pueblo que quería reivindicar sus derechos y construir su propia identidad americana. En ese sentido, usted tiene muchísimas investigaciones, por eso es que además es un lujo tenerla hoy con nosotros, porque quisiera que habláramos, ya que estamos en el marco también de un proceso que vamos de reforma constitucional, que habláramos de muchos elementos que son importantes para ese debate y para tener claridad sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos con estos procesos políticos y cuando se suman reformas más todavía. Usted es una gran investigadora del pensamiento de Miranda, precursor de las independencias de nuestra América, como reza un libro que usted publicó. Y él precisamente hablaba de algo muy importante, que es cómo construir la identidad americana. ¿Cuáles son los elementos constitutivos para Miranda de lo que sería el ser nuestro americano, en ese momento americano, frente a una lucha histórica que comienza con las ideas precursoras de Miranda y continúan con las luchas de los pueblos latinoamericanos? Es decir, ¿qué elementos tenemos que tener nosotros plena claridad para hablar de la identidad americana? O sea, ¿qué es en relación a la integración, en relación a la unidad, en relación al reconocimiento de nuestras luchas? ¿Qué hay desde Francisco de Miranda para acá que ha constituido esta forma de ser nuestro americano? Pienso que no ha cambiado mucho la motivación de la búsqueda de la identidad, porque tras 3 siglos de dominio de España, vino la independencia, pero después de la muerte de Bolívar, otra vez vino dominación de Inglaterra, de Francia y luego de los Estados Unidos durante todo el siglo XX. Es decir, la identidad está muy ligada a la noción de libertad, a la noción de independencia. Si tú no te sientes que tú tienes una identidad propia, si tú no logras establecer lo que te diferencia de otros pueblos, pues puedes seguir viviendo como se vivió en la colonia, bajo influencias extranjeras, que te digan qué tienes que hacer y qué cosas no tienes que hacer. Entonces, el problema que se le planteó a Miranda se ha seguido planteando en América Latina, porque salimos de un imperio y nos agarró otro imperio. Pero por eso es necesario buscar, que es una cosa que me parece muy buena que está haciendo el gobierno bolivariano, de buscar las raíces de nuestra identidad en nosotros mismos y poner, por ejemplo, el que se reconozcan las manifestaciones culturales que se propongan en la UNESCO para que sea como patrimonio cultural, eso te refuerza la identidad y aprendes no solamente. No es que tienes que mirar hacia otro país para ver qué hacen ellos, para entonces nosotros hacerlo, sino que podemos desde nuestro propio ser, y dice, bueno, así somos nosotros. Y mira, qué interesante, y hay otra gente que es distinta. Nos podemos relacionar, pero no nos vamos a asimilar. Entonces, cuando Miranda va a ser el primero que se plantea ese problema de la identidad. Durante 3 siglos nos enseñaron a pensar, somos españoles. Los criollos, que eran los que tenían acceso al poder en aquel momento, se definían españoles americanos, pero lo esencial era ser español. Claro. Americano era un accidente. Y los demás simplemente no contaban para ni aspectos culturales, ni políticos, ni económicos, ni nada. Eran una mano de obra allí o una masa allí que se podía utilizar para cualquier cosa. Entonces, Miranda es quien comienza a pensarse por qué tenemos nosotros que seguir siendo dominados por España, si no somos iguales a los españoles. Y empieza a buscar las características que definían al ser americano y la contrastaba con el ser español. Entonces, cuando ya tú adquieres conciencia de que tú no eres el amo que te domina, es cuando tú das el paso hacia la libertad. Entonces ya
clarificada esa identidad, entonces ahora sí, ¿por qué si yo no soy igual que la monarquía, igual que los españoles, igual que esto? Tengo derecho a desarrollar mi propio proyecto histórico. Y es cuando entonces él comienza a pensar, ya tenemos derecho a crear una nación propia y tenemos derecho a decidir nosotros nuestro propio nombre. Y de la identidad es cuando pasa entonces a la propuesta de crear que esa identidad tenía que cubrir a todo el territorio ocupado por España, desde el sur del Mississippi hasta la Patagonia. Y a eso él inventa un nombre, Colombia, ese nombre es el que va a consolidar o a representar la unidad. Ya tú no tienes que identificarte como español, te puedes identificar con Colombia, que es un nombre que ninguna otra nación lo tiene. Y entonces de esa manera se comienza a avanzar hacia hoy, que todavía quedan aspectos que dilucidar, aspectos que reforzar, porque el hecho de que haya migrado mucha gente a Estados Unidos te dice que no todos se sienten americanos del sur, que no todos se sienten venezolanos, sino que siguen pensando que hay una nación que es como más atractiva que la que vives. Así es. Esa es la lucha, por eso te digo, es una lucha que permanece. Doctora, nos tenemos que ir a un corte y volvemos con la doctora Carmen Borges y seguimos con este tema del proyecto histórico de Miranda. Continuamos en La Balanza conversando con nuestra invitada especial, la doctora Carmen Borges. Recordando además, no había mencionado, pero la doctora Borges, filósofa de la Universidad del Zulia, graduada summa cum laude, hizo maestría en la Universidad de Michigan y luego, entre otros estudios, el doctorado en la Sorbona de París. No estamos hablando con cualquier investigador, estamos hablando con un académico de mucho nivel. Y además ha sido escritora, investigadora, sobre todo ha investigado el pensamiento de Miranda y el pensamiento independentista de Miranda. Usted en su investigación, doctora, una de las cosas que resalta es, digamos, que Miranda, a quien en nuestros colegios, cuando éramos pequeños, nada más nos decían que él era el que había creado la bandera o las banderas, y resulta que el pensamiento constitucional incluso de Miranda, el pensamiento político de Miranda, el pensamiento militar de Miranda no se estudiaba. Y sigue sin apenas estudiarse. se estudiaba el de Bolívar Y sigue menos sin el de Miranda. estudiarse, ¿no? Entonces nosotros, gracias a la Revolución Bolivariana, pues traemos a Bolívar y también traemos a Miranda, sobre todo con la investigación que usted hace, y seguramente varios historiadores también se han dedicado, pero particularmente usted. Miranda fue el primero en hablar de independencia. Estamos hablando de un tiempo incluso anterior al nacimiento de Bolívar, que coincide con el nacimiento incluso de Simón Bolívar en ese momento. Y él plantea algunas ideas que realmente eran emancipadoras, revolucionarias para ese momento en cuanto a la unidad, la integración, la libertad, el ser americano, que rompía, digamos, con el patrón del Imperio Español. O sea, yo quisiera que nos hablara un poco de eso, de cómo era el pensamiento de Miranda, porque hablamos de que él era precursor. Se dice que precursor es la persona que puede visualizar los acontecimientos cuando ya se están formando, ¿no? Pero yo diría que Miranda es más que un precursor. Yo diría que Miranda fue el primer libertador de las tierras americanas, porque Miranda no solamente logra precisar el concepto identitario, es decir, diferenciarse como pueblo de otros pueblos que en el momento rodeaban a Venezuela, incluso del pueblo español que lo regía. Yo digo pueblo en sentido general, porque es decir, de las monarquías españolas, en todo caso, era quien representaba ahí el pueblo español. Entonces, Miranda, él se fue a España para servir en el ejército real, y llegado allá, comienza a
a conocer la diferencia cultural entre uno y otro pueblo. Y por ahí comienza entonces a cuestionarse por qué yo estoy aquí sirviendo al rey y estoy en un territorio que no es en el que yo nací, y por qué tengo yo que comportarme como desde España se dice que hay que comportarse. Esa es la primera pregunta que se tiene que hacer toda persona que vive en condiciones de no autónoma, de no autonomía, vamos a decir. Entonces, ya el ir como soldado a luchar en la guerra que iba a darle la libertad a los norteamericanos, ya lo hace a él concluir que así como Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, se estaba liberando del dominio inglés, pues los pueblos del sur tenían el mismo derecho a liberarse. Y a partir de allí ya nunca más dejó de pensar en eso, y no solamente de pensar, dijo, tengo yo que tomar la iniciativa porque veía que no tenía mucho eco alrededor, pero tengo que buscar una manera de que toda la América del Sur se libere de España. Entonces, para poderse liberar, Venezuela sola no podía. Entonces comienza a pensar, bueno, este es un fenómeno que rige en todo el continente. Tenemos que unirnos si queremos vencer a España. Entonces, una vez clarificada la identidad, sabiendo que es necesaria la unidad, entonces cuando tú puedes alcanzar la independencia. Esos son los tres elementos que definen los procesos libertadores en cualquier parte del mundo. En África, donde quiera que tú vayas, que haya un pueblo bajo una dominación colonial, solo adquiriendo conciencia de que él no es ese otro que lo domina, y uniendo la fuerza es que se podrá liberar. Entonces Miranda comienza a pensar ya claramente en eso en 1783. ¿Cuándo? Año que nace Bolívar. Precisamente el año en que nace Bolívar. Y en ese año él dice, bueno, pero la nación que se libere, que va a ser toda esta América ocupada por España, tiene que tener un nombre. Es cuando inventa el nombre de Colombia. Y a partir de allí... Opuesto a la América de Vespucio. A la América del Norte. La gente dice, ¿por qué no, pero opuesto a la América de Vespucio. A la América, sí, exacto. De ahí es que sale el nombre, opuesto a la discusión que en ese momento todavía se daba entre por qué el continente se llamaba América en lugar de tener el Colombo o Columbrana, como había dicho el padre Las Casas. No, Colombella es otra cosa que no tiene que ver, que después él va a inventar mucho más tarde. Entonces ya desde esa época ya él está pensando en la... no te olvides además que él está en un momento, en una sociedad muy controlada por la Inquisición, por la religión católica, en una sociedad colonial donde el más mínimo pensamiento era regido por los cánones impuestos por la corona española. Entonces él se da cuenta que tiene que liberarse a sí mismo y para poder entonces liberar el pueblo. Y comienza a leer las nuevas teorías que en ese momento estaban rodando en el mundo, todo lo que produce la Ilustración, Locke, Hume, Rousseau, etcétera, buscando ya cómo, una vez expulsados los españoles, construir la república. Y todo eso lo va a ir haciendo motu propio. No es que siguió a nadie, sino leyendo, buscando los elementos que podían fortalecerlo en esa teoría. Entonces, por ello, tú dijiste ahorita que no se le conoce aquí en Venezuela. Y es realmente, no puede ser que más de 200 años después de eso, ya casi cuando en el 2050 van a ser 3 siglos del nacimiento de Miranda, 4 siglos, ¿verdad? No, sí, 3 siglos del nacimiento de Miranda, y no puede ser que todavía el pueblo venezolano y el pueblo nuestro americano no reconozca que fue Miranda el primero que alertó sobre la situación de esclavitud que aquí se vivía, y el primero que comenzó a sentar las bases teóricas para formular una teoría de la independencia total. Y Venezuela, que fue su cuna, pienso que tiene una deuda gigantesca con Miranda. Miranda además, no solamente que es el primero que formula esas ideas claramente,
identidad, unidad, independencia, sino que es el primero que va a redactar la primera constitución, para esa nación que iban a ser libres una vez expulsados los españoles. Y esa la escribe en 1801. Antes de la independencia. Y algo muy valioso que él impone en esa constitución, que eso se iba contra todo el ordenamiento legal de España. Dice, todos los nacidos en América son americanos, independientemente del color de la piel o de su estatuto social. El reconocimiento del ius solis por primera vez. Del ius solis por primera vez, del ius solis por primera vez. Entonces, fíjate, cómo Miranda sienta las bases fundamentales sobre las que luego se va a hacer la primera Junta de Gobierno en 1810 o se va a hacer la primera Constitución. En ese proyecto, digamos, esas bases teóricas de las que hablaba Miranda, sobre todo en el proyecto constitucional, que fue el primer, digamos, la primera propuesta de ese tipo para construir el nuevo orden en Venezuela, de alguna manera, una vez expulsados los españoles. ¿Qué elementos tú rescatas de allí que sean importantes para el conocimiento de todos los venezolanos? Bueno, además de esto de haber impuesto el ius solis contra el ius sanguinis que defendía España, hay otra cosa también que Miranda redacta en esa Constitución. Una vez expulsado el ejército español de América, las diferentes provincias tienen que unirse bajo un solo gobierno. ¿Cómo construir ese solo gobierno? Ahora que estamos hablando de gobierno popular, de comunas, etcétera. ¿Cómo construirlo? Bueno, tiene que construirse un gobierno para todo ese territorio liberado, es decir, para toda la América española liberada, que comenzaría desde el pueblo, desde la base. Cada pueblo va a escoger sus representantes legales. Él todavía usa la palabra cabildo, no había otra institución que pudiera sustituirle en el momento, va a escoger sus cabildos. Los miembros de esos cabildos van a escoger sus representantes ante las asambleas provinciales. Si hay 20 provincias en toda América, serían 20 asambleas provinciales. Y los representantes de esas asambleas provinciales van a escoger los miembros de un congreso continental que además va a funcionar en Panamá, en el Istmo de Panamá. También él es el primero que tiene la idea de un congreso que rija todo el continente y cuya base sea Panamá. Entonces, desde ese congreso continental se discutirán leyes, se formularán leyes, pero esas leyes, para que sean vigentes, las tendría que aprobar las asambleas provinciales y los cabildos. Pero también desde los cabildos y las asambleas provinciales se podían proponer leyes que iban sumando las aprobaciones de los organismos. Los cabildos eran, digamos que como consejos municipales. Una asamblea de ciudadanos. Una asamblea de ciudadanos a niveles, digamos, como del municipio de hoy. ¿Qué sería eso? Como una comuna, pues. Las comunas van a escoger sus representantes a una asamblea general. Y esa asamblea va a escoger otros representantes. Las asambleas de todo el territorio escogerían los miembros del Congreso Global. Wow. Y en cuanto a la integridad de toda la región y la unidad, porque si algo estaba muy presente en el pensamiento de Miranda era la identidad bien definida, pero la unidad era fundamental. Muy fundamental. Es que sin unidad no íbamos a llegar a ninguna parte, porque él decía, cuando él le plantea su primer plan de gobierno, su primer plan de independencia a William Pitt, el primer ministro inglés, le dice, la América ha sido constituida como oprimida. Es decir, fue hecha desde la opresión. Llegaron los españoles, arrasaron con todo, crearon aquel gran genocidio y etnocidio, y oprimidos fueron organizando luego la vida. Entonces, ya eso te indica un grado de conciencia una razón existencial muy grande. Entonces, desde allí, ya con eso en mente, él comienza entonces a armar su expedición libertadora. Bueno, y a partir de allí, todo sigue
iría todo el camino que debe recorrerse para llegar al momento de declarar la independencia. Y él, fíjate, para que tengamos conciencia de que no pensaba en una parcialidad sola de América, él hace contactos con otros revolucionarios que iban surgiendo en Nueva Granada, en La Plata, en Montevideo, en México, etcétera, porque sabía que necesitaba una fuerza continental para poder vencer a esa dictadura continental que España había implementado. puesto. Nos vamos a un corte y continuamos con la doctora Carmen Borges. Seguimos en la balanza con la doctora Carmen Borges, filósofa, historiadora, escritora, investigadora. Doctora, estábamos hablando precisamente de lo que significó Miranda en el proceso independentista, digamos, de cara al momento de la firma del Acta de Independencia. Miranda estuvo como constituyente en ese momento. Háblanos un poco de cuál era el planteamiento como miembro del Congreso Constituyente en ese momento, porque poco se sabe que él fue parte de ese Congreso que nos llevó a la independencia, bueno, a la firma de esa acta, que fue una firma de autonomía, no era del todo emancipadora, la emancipación vino después, porque, bueno, usted nos explicará, pero esa acta, digamos que nos sometía todavía a Fernando VII. ¿Qué ocurrió en ese momento de nuestra historia? Fíjate, Miranda regresa a Venezuela después de casi 40 años de ausencia, y en esos 40 años dedicó casi todo ese tiempo a buscar apoyo para la independencia. Incluso regresa después de haber hecho la primera expedición libertaria contra el gobierno español. Él es el que organiza la primera expedición militar. Y el primer enfrentamiento militar que se da por la liberación es el que sostiene Miranda con sus 3 naves frente a las naves que defendían la monarquía española. Pero luego de eso se da la Junta de Gobierno, la invasión de España por Napoleón es la que precipita los acontecimientos. España se ve primero la traición de Fernando VII, que eso sí fue casi una vergüenza para todos los españoles, pero que aquí se seguía jurando lealtad a Fernando VII. Miranda va a hacer un papel muy importante, ojalá pudiéramos hacer un programa luego para hablar de un periódico que él va a publicar en España que se llamó El Colombiano, donde él desmonta todo lo que está pasando en España y muestra la falsedad de Fernando VII al pedirle a Napoleón que lo adopte como hijo suyo. Entonces, todo eso pasó ahí. Entonces, mira, se da en la Junta de Gobierno en 1810, es la primera Junta de Gobierno autónoma de aquí, pero ahí había muchos elementos que defendían a la monarquía española. Claro. Autónoma en la manera de que ya no esperaba la orden de España para ver qué se hacía, pero mentalmente seguía sujeta a España. Claro. Entonces, esa Junta de Gobierno se establece y sí hizo algo que no se imaginaron que le iba a resultar tan en contra, que ordena que se cree un Congreso Constituyente. Se hacen las elecciones del Congreso Constituyente ya en el siguiente año, 1811, y ahí comienzan casi todos los criollos que estaban en Caracas forman parte de ese Congreso. Miranda estaba todavía en Londres. Miranda regresa a Venezuela en diciembre de 1810. Y él comienza a intentar también estar en ese Congreso. Él es el que tiene las ideas claras sobre cómo debe organizarse la nueva patria que van a hacer de ese Congreso. Claro. Pero tuvo mucha oposición, que otro día lo hablaremos. Y logran ingresar al Congreso el 20 de junio de 1811. Desde que él ingresa, él comienza a exponer sus argumentos que contradecían los que la mayor parte de los criollos que allí estaban tenían,
Pues, entonces, una de las cosas que más le molestó a él es que varios de esos diputados decían, pero es que si declaramos la independencia estaremos traicionando a Fernando VII. O si declaramos la independencia, los pardos van a querer igualarse con nosotros. O sea, la mentalidad de ellos no había cambiado. Y Miranda se opone a eso y contraargumenta y se logra declarar la independencia el 5 de julio. Pero eso no quiere decir que hasta ahí llegaron las ideas de Miranda. Miranda siguió luchando allí, siguió luchando. Y cuando cuando se va a redactar la Constitución, la primera Constitución de la República de Venezuela, tú lees esa Constitución y está llena de las ideas de Miranda. Ahí se habla de invitar a las otras provincias que se iban liberando a unirse a Colombia. Es decir, ese Congreso adopta el nombre de Colombia como nombre para todo el continente liberado. Y habla de que debíamos poner fin a la era, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita el término que él usa eso, pero a la era, digamos, de sujeción, y teníamos entonces que abrir una nueva era que era la era colombiana. Es decir, siempre reafirmando la libertad, la libertad, la libertad. Entonces, esa primera Constitución es prácticamente obra también de Miranda. Y luego ya de allí, de esa Constitución, bueno, ya sí vino la invasión de Monteverde y lo que pasa después. Pero lo que pase después no tiene tampoco por qué hacernos olvidar que Miranda fue el primero que pensó en la necesidad de ser independiente, el primero que postuló la diversidad cultural de América con respecto a España, que éramos otro país, que teníamos otros orígenes, otra fuente, que aquí no solamente había influencia española, había influencia de las culturas originarias de las que España no logró destruir, y que había también influencia de África. Así es. Y él declara la libertad también para los africanos en su mayor parte. Entonces, todas esas ideas que nutrieron el ideario de la independencia, realmente, siendo sinceros, salen de la mente de Miranda, de los escritos de Miranda, de la influencia de Miranda, de su labor pedagógica, porque hasta fundó un periódico, El Colombiano, para que esas ideas circularan por toda la América. Además, de forma subversiva, me imagino que se traía a las provincias de forma clandestina, porque no lo permitiría la monarquía. Claro, lo enviaba por barco de forma clandestina, en barriles de harina, esas cosas. Al final sacaban la harina y ya estaba el periodiquito. Y lograba circularlo incluso en el oriente del país, en lanchas que venían de Trinidad para acá. Y cuando los españoles encontraban una bodega que estaba vendiendo cosas y las envolvían en ese colombiano como papel para que se llevara las mercancías, entonces cuando los españoles encontraban eso lo llamaban papeles sediciosos. Hoy capturamos otro lote de papeles sediciosos, y eran los escritos de Miranda para que los americanos se dieran cuenta de que no podían seguir viviendo de esa manera, pues les estaban no solamente cortando la libertad física, sino la libertad mental. Dice, la Inquisición nos trata como trataban los antiguos escitas a sus esclavos. Les sacaban los ojos para que no vieran, no se entretuvieran mientras batían la leche. Dice, la Inquisición, dice Miranda, también le sacó a los americanos los ojos del entendimiento para que no puedan saber dónde está la verdad de las cosas y no se unan para conquistar la libertad. Pero como decimos, no pudieron ni podrán, ni en ese momento ni en este momento. Doctor, una pregunta, porque nosotros claramente, pues estos aportes son importantes para enamorarnos aún más de nuestro proyecto histórico, el proyecto histórico que inicia también Miranda, y conocer los detalles de cómo se fue construyendo nuestra identidad latinoamericana, nuestra identidad nuestroamericana. Y en base a eso, defender la soberanía, defender lo identitario que todas estas agresiones de las últimas décadas
digamos, que han tenido como objetivo, o sea, romper con la identidad, tratar de resquebrajar la familia, resquebrajar, digamos, conceptos tan importantes como la libertad, la democracia, la república, que nosotros lo tenemos claro por nuestro proyecto histórico, pero siempre es bueno trabajar sobre eso para que no se nos olvide quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros estamos obligados a mantener esta lucha antiimperialista, ya no tanto por la necesidad de convertirnos en un polo que logre el equilibrio mundial, como lo decía Miranda, como lo decía Bolívar, sino porque la humanidad necesita que nosotros seamos la cuna, bueno, no necesita, la humanidad necesita que todos luchemos contra estas nuevas formas de imperialismo, de fascismo, de neonazismo, pero particularmente que nosotros seamos la cuna de esta posibilidad de lucha es un honor para nuestra historia. Háblenos un poco de cuáles serían, digamos, los derroteros que tenemos en este afán por un mundo multipolar, multicéntrico y que luche contra este nuevo germen que está tomando fuerza, que es el germen del fascismo en sus nuevas formas. Mira, si bien tú has hecho un paralelismo entre la situación anterior y la de ahora. La de ahora, sin embargo, es mucho más complicada que entonces, ¿no? Ahora existen armas que el enemigo maneja, que en aquel entonces no se podía tener la menor idea de que iba a ser así. Estamos en un mundo hoy interconectado completamente, pero al mismo tiempo que técnicamente, tecnológicamente, está interconectado, sigue privando en el mundo occidental, en el hemisferio occidental, una manipulación de los conceptos que deben circular tecnológicamente por esas vías que hoy unen al mundo. Entonces, eso amerita mayor esfuerzo para combatir esas ideas. Hoy digamos que esa red global, cuando la manejan personeros como Elon Musk o como el otro, el Zuckerberg, etcétera, casi que deja a la Inquisición en pañales, porque eso penetra hasta los elementos más oscuros de tu cerebro que ni siquiera sabes que tienes en tu cerebro y que son los que van como casi que dominando tu pensamiento. Eso entra hasta lo más íntimo de tu ser. Y sobre todo está influyendo mucho en los que podrían liberar al mundo de eso, que es la juventud. Porque nosotros podemos tener ideas muy claras, pero no podemos tener las habilidades que tienen los jóvenes hoy para organizarnos y batallar por esa libertad. Entonces es mucho más complicado, pienso yo, el momento actual que el momento anterior. Y sin embargo, ahí sigue funcionando tres elementos que funcionaron en el momento anterior. Unidad de criterio, unidad entre los pueblos dominados. No podemos, los pueblos conciencia de oprimido. Conciencia de oprimido, conciencia de oprimido. En camino a la liberación. Y en camino de liberación. Claro. El camino va a ser igual. Lo que ahora el enemigo está mucho más multiplicado y es como más difícil enfrentarlo. Pero si tú tienes claro que tú no eres eso que te quieren hacer ser, ya tienes algo ganado. Ahora, vemos cómo se multiplica los centros imperiales multiplican el esfuerzo. La guerra de Ucrania, pero sobre todo la guerra en Palestina, eso te yo creo que no hay un sentimiento de repulsa, que pueda explicar lo que despierta en uno ver cómo todo el mundo occidental se une contra Palestina. Y la gota que derrama el vaso la puso Trump hace unos días, cuando dijo, hay que limpiar ese terreno, que ellos se vayan para los países y ahí vamos a construir la Riviera del Oriente Medio. Esa es la cosa más, perdona la palabra, pero la cosa más vulgar que yo he escuchado
con respecto a la expresión de un afán imperial. Es una cosa que ofende a la humanidad en su esencia. Es decir, los palestinos no merecen respeto. ¿Cómo es eso? ¿Son qué? Es que si fueran, aunque fueran hormigas, tú no puedes espantar esas hormigas así porque te da la gana. Aunque fuera cualquier ser vivo. Entonces, ¿cómo enfrentar un mal o un pensamiento tan malévolamente desarrollado sin que tu ser íntimo se vea afectado? Pues tenemos que seguir defendiendo la similitud, digamos, la originalidad y el derecho de los pueblos a seguir el camino que cada pueblo decida. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar claramente algo como eso y que se respete el derecho de los palestinos a existir o el derecho de cualquier pueblo del mundo? Entonces pareciera, por un lado, adelantos tecnológicos muy grandes y por el otro lado, el primitivismo más acendrado parece hoy personificarse en los países que dicen ser los más avanzados del mundo. Así es. Creo que estamos frente al conflicto más grande que hemos vivido en toda la historia de la humanidad. Además, bueno, ya nos tenemos que despedir, pero este tema era importante, lo que tú señalas al final, y lo hemos dicho muchas veces, de lo que ocurra en Palestina dependerá de la humanidad entera. Si se permite que los poderes económicos, mediáticos, determinen el destino de un pueblo que ha sido además masacrado durante décadas, entonces la humanidad perdió su razón de existir. Entonces esa es la lucha de todos, la lucha es por el pueblo de Palestina, porque se respeta el derecho internacional y por las luchas y la unidad de los pueblos del sur. No nos queda otro remedio que resistir. Resistir y organizarnos, Así es. porque eso no es un problema individual de cada quien. No, es una liberación en conjunto. Es una liberación en conjunto, lo mismo que si no es en conjunto no va a funcionar nada. Así es. No va a funcionar nada. Nos tenemos que despedir, gracias a la doctora Carmen Borges por habernos acompañado hoy. Realmente el tiempo también se hace corto para analizar estos temas. Queda pendiente que nosotros revisemos el periódico El Colombiano y otros temas más. Pues recordarles que tuvimos con nosotros esta compañía de una gran filósofo, historiadora. Busquen en las redes, están sus publicaciones, sus consultas, sus videos, sus conferencias. No dejen de seguirla porque es importante que nos informemos sobre Miranda y nos informemos desde quien se ha dedicado a investigar el pensamiento liberador de Miranda también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación y gracias a esta casa que me acogió. Sí. Bueno, familia, nos vemos el próximo martes en La Balanza.